casos diarios. Localidad de Pergamino. Juan Manuel, muy buenos días. Cristina Mato, Jonathan Rivera los saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Secretario de Gobierno de la ciudad de Pergamino, ¿cuál es la situación? Muy complicados, muchos casos y además otras cepas también transitando en la ciudad, ¿no? Sí, Pergamino ha podido enviar alguna muestra al Instituto Malbrán de Buenos Aires y nos ha confirmado la presencia de cepas como la británica y la de Brasil, que, bueno, como dicen los médicos que nos asesoran, tienen mayor índice de contagios, no necesariamente una más mortalidad, pero sí en algún caso la presencia de síntomas en el paciente con más fuerza y más índice de contagio, ¿no? Lo que provoca una saturación del sistema sanitario, ¿no? En su caso para recibir a tanta cantidad de pacientes. Secretario, le consulto, debido al incremento de casos, ¿se conoce cuál es la ocupación de camas allí en el Hospital San José y si han comenzado a derivar a pacientes a otras ciudades? Mira, la ocupación, bueno, es algo muy dinámico. Nosotros tenemos un hospital provincial. Las derivaciones que hubo, de acuerdo a lo informado por la zona sanitaria provincial, estaban vinculados a las obras sociales de cada paciente, es decir, la posibilidad de derivar a algún paciente a alguna ciudad cercana en virtud del vínculo contractual con alguna prepaga o una obra social tal, no a la saturación en sí misma. La ocupación de camas en Pergamino es alrededor y un poquito más del 80%. Obviamente el parámetro de ocupación de camas, tanto del sistema privado y del público, en este caso del hospital provincial, motivó el pasaje de Pergamino, del partido, a una fase 2, ¿no? En una fase 2, con mayor restricción en la circulación de gente y en la actividad comercial en general. ¿Cuál ha sido, secretario, la recepción de la gente? Sabemos que es muy difícil para ustedes, que son las autoridades del gobierno, tomar este tipo de medidas, pero ¿cómo lo han recibido los comerciantes, sobre todo que son, bueno, quienes se ven perjudicados por estas nuevas restricciones? Mira, por ahora creo que ha tenido buena recepción. En la mayoría de los casos, digamos, el comerciante en general entiende la problemática derivada no solamente de la cantidad, ¿no? Parámetros de la fase 3 o de la fase 4, sino también la imposibilidad que alguno presenta un cuadro clínico que no pueda ser atendido debidamente. No obstante eso, digamos, todos tenemos un cansancio derivado de una cuarentena muy estricta del año pasado, ¿no? Nos acordamos en marzo, abril del año pasado, digamos, un sistema cuasi militarizado de imposibilidad de circulación cuando la cantidad de casos era muy chiquita, ¿no? Claro. Es probable que tanto la provincia como la nación haya encontrado, digamos, situaciones de verdadera limitación de circulación y de encuentros sociales, quizá un poco tarde, ¿no? Tengamos en cuenta que durante todo el año pasado hubo actividades restringidas que epidemiológicamente no provocaban absolutamente nada. Entonces eso hace que la gente esté muy cansada. Y me incluyo dentro de ese grupo, ¿no? Tanto como funcionario como particular. ¿Usted cree que se tomaron medidas muy abruptas el año pasado y por eso el cansancio de la gente y el estado del comercio en una situación complicada, ¿no? Y sí, yo creo que, digamos, el año pasado ha venido con un agotamiento, venimos con un agotamiento, ¿no? del año pasado. Obviamente justificado en algunos casos por darle al sistema de salud las herramientas para hacerse cargo seguramente de la situación que tenemos ahora, ¿no? Pero entiendo ya un poco un análisis más objetivo con el año que ya pasó, que
que bueno, el perjuicio provocado a la actividad privada, bueno, en unos casos el comercio minorista, de barrio, de cercanía, que estuvo tanto tiempo cerrado, ha provocado un deterioro económico que provoca ya en este año, con una situación distinta, porque ahora tenemos una vacuna que el año pasado no teníamos, que provoca, un deterioro económico que hace que a la persona le cueste mucho más, cumplir la normativa de restricción, ¿no? Entonces, es muy difícil en algún caso lograr que la gente colabore, aunque siempre apelamos a esa conciencia individual que hace que las medidas se puedan cumplir, aunque sea en un porcentaje alto, porque si no es absolutamente imposible, ¿no? Sobre todo con herramientas de un Estado municipal que también tiene funcionarios que están cansados y bueno, es muy difícil solamente con la fuerza hacer que este tipo de restricciones se cumplan en su totalidad. Secretario, yo siempre digo que no hay persona que conozca mejor su pueblo que cada intendente, ¿no? Entonces, cuando el gobierno de la provincia anuncia ciertas medidas, es después el intendente que lo decide en base y evaluando la situación de su ciudad. ¿Qué usted considera que hubo una campaña muy sucia, por así decirlo, en contra del intendente Javier Martínez, cuando la situación, bueno, quizás no ameritaba más restricciones y la gente salía a pedir y armaba estas campañas, ¿no? Como diciendo que el intendente no se ocupaba de la situación? Mira, yo entiendo que no puedo desconocer que la cuarentena y la pandemia, y no por parte de los municipios de Juntos por el Cambio, del PRO, del radicalismo, sino por parte del gobierno nacional y provincial, ha tenido un anclaje partidario, ¿no? En Pergamino ha sufrido la inscripción del sistema de vacunación en unidades partidarias, en sindicatos, es decir, se ha dejado de lado todo un sistema normal de asistencia y de vacunación, tal es el caso de la ciudad, que tiene 27 vacunatorios con los pueblos que la rodean, y eso evidentemente tuvo un carácter partidario, ¿no? Que ahora me contaba un médico amigo ya jubilado que la experiencia de haber sido a vacunar a un sindicato, ¿no? A la sede de un sindicato en el partido, lo que le provocó internamente, ¿no? El disgusto emocional de haber sido médico cirujano de clínico en los últimos años y entrar a un sindicato por primera vez en su vida a tener una dádiva partidaria. Es decir, que yo no puedo desconocer que independientemente de la situación epidemiológica, de la cepa que está o la variante que circula y demás condiciones objetivas mundiales, ha habido una utilización política, y esta utilización política también ha sido parte en aquellos municipios que no representan el color político del Estado nacional y del provincial. Entonces, cuando el municipio salió a decir o a entender la problemática de la pandemia de un punto de vista más integral, es decir, también viendo la economía y también observando otro tipo de particularidades que la cuarentena larga provocada, bueno, obviamente hemos sido objeto de algún tipo de crítica, ¿no? Y lo más fácil es decir que el municipio no hace nada, cuando el municipio en Pergamino tiene todo un sistema prehospitalario, digamos, que pocos municipios han podido lograr en cantidad de gente, como puede ser, digamos, en relación a los habitantes. Y bueno, sí, la respuesta es sí, evidentemente hemos sido objeto de eso, claro, ese tipo de crítica política, pero bueno, no nos quita eso se continúa trabajando, claramente, ¿no? más allá Seguimos de la crítica. trabajando, digamos, pero no puedo desconocer que vos fíjate que es noticia nacional, la modificación de la ley de la procuración nacional para, digamos, hacer la comisión de asuntos derivados de ese tema del Congreso en el día con más registro de casos y de muertos del país desde marzo del año pasado. Estaban reunidos los diputados para ver cómo modificar una ley, o sea que, digamos, fuera de los parámetros objetivos, reales, concretos, palpables de una situación pandémica mundial, no puedo desconocer que
que la pandemia en la Argentina se ha convertido en una herramienta política para un partido de gobierno. Claro, sin duda alguna tiene una connotación política todo esto. Claro que sí. Secretario, le quería consultar, ¿alcanzan los recursos económicos y humanos dentro del partido de Pergamino? ¿Cómo está esa situación? Mira, el municipio, no obstante la problemática que viene atravesando, tiene un buen cumplimiento de tasas municipales, razón por la cual no ha tenido problemas, digamos, presupuestarios, no los tiene en la actualidad. Ha podido subsidiar al sistema privado de salud, ha podido también, en su caso, ayudar al hospital provincial en alguna compra de material para protección de los profesionales. Ha contratado alrededor de 50 médicos para el sistema prehospitalario, para evitar que la gente con síntomas leves vaya a una guardia, digamos, provocar una saturación en la primera línea de fuego de los hospitales y de las clínicas. Es decir, que presupuestariamente el municipio está equilibrado, puede hacerse cargo de esto, en la medida que también la campaña de vacunación vaya aumentando y previendo en los próximos 2 o 3 meses una baja en la cantidad de casos, ¿no? Porque en la medida que la actividad económica baje y que eso impacte en el cobro de tributos, bueno, puede ser que este partido, o como cualquier otro, tenga una baja en la recaudación que le imposibilite desarrollar una tarea normal. Secretario, le quería hacer 2 preguntas, ¿no? Primero, sí, con respecto a la vacunación, ¿llevan un alto porcentaje de personas vacunadas? Y si está conforme con la campaña de vacunación. A nivel nacional. Sí. Bueno, creo que sí. No, es una campaña de vacunación anunciada como masiva. Creo que es uno de los elementos que no tiene. El partido Pergamino tiene 20.000 vacunados con una dosis, 7.000 de esos 20 con las 2. Las autoridades nuestras de salud nos dicen que hasta que no tengamos alrededor de 50.000 personas con las 2 dosis, no vamos a poder tener una cierta inmunidad o cierta baja en la cantidad de casos drástica, ¿no? Uh-huh. Es decir que, digamos, no estamos conformes en ese sentido en relación a los propios anuncios del propio gobierno, ¿no? Yo entiendo que el gobierno, tanto nacional como provincial, ha anunciado la llegada de vacunas, que eso después por diversas circunstancias no se ha producido. Entonces estamos en presencia de una campaña de vacunación pobre, lo que implica también que en este contexto pedirle al privado también un esfuerzo, hace que este año, el tránsito de este año sea distinto al año pasado, donde esa vacuna prometida, todavía la gente tenía la esperanza de, entonces la gente decía, bueno, yo hago un esfuerzo en la medida que me están prometiendo que a principios del otro año me van a vacunar. Esa circunstancia no se está dando y eso provoca también un deterioro en el cumplimiento de toda restricción de circulación que en principio, como te decía hace un ratito en Pergamino, todavía viene con un buen cumplimiento. Bueno, no le queremos tomar más tiempo, le agradecemos muchísimo, esperemos que, lo que todos esperamos, ¿no? Cuidándonos y cumpliendo con todos los protocolos, podamos seguir adelante, ¿no? Y que la situación empiece a mejorar. A mejorar para todos y también para ustedes. Están en fase 4, ¿no? Hoy a fase 3 pasamos. Hoy pasamos a fase 3. Ah, fase 3. Bien, bueno, ojalá que la puedan mantener y que perduren el tiempo y no tengan mayores inconvenientes. Una última preguntita, perdón. El tema de las clases presenciales, ¿en qué situación están ustedes? Bueno, las clases, uno de los cambios en la restricción en relación al pasaje de fase 2 es la prohibición o la suspensión de las clases presenciales. Así que el partido de Pergamino desde el lunes 24 deja de tener presencialidad en el sistema escolar. ¿Hasta qué fecha, secretario? ¿Cómo? ¿Hasta qué fecha quedan suspendidas las clases en el partido de Pergamino? La normativa provincial nos dice que 2 semanas. Perfecto, bueno. Secretario, le agradecemos, desde acá por supuesto agradecerle muchísimo el habernos atendido, esta amabilidad que tuvo y deseando que por supuesto todo mejore para su partido.
Bien, bien, bueno, les envío la misma, el mismo deseo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿no? Ahí entonces pasaba la palabra de Juan Manuel Cini. Rico Cini, Cini. secretario de Gobierno de la ciudad de Pergamino, comentándonos un poco cuál es